López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula. En Telefórmula estamos en este momento en Easy, al aire, en el canal 121. En Sky, en el canal 157. Total Play, canal 161. En Megacable estamos al aire en el canal 157. En Dish estamos al aire en el canal 354. Y también estamos para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com, y en TikTok estamos en la cuenta radio-fórmula. Y hoy es lunes 24 de enero del año 2022. Han transcurrido 24 días y faltan 341 para que termine este año. Corre la semana número 4. ¿Y de quién es santo, Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Laura Pérez Cisneros. Me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este lunes 24 de enero? Mi querido Joaquín, te deseo una estupenda semana para ti y la familia. Hoy celebra su santo, San Francisco de Sales y Tirso. San Francisco de Sales, sí, abogado de los periodistas. San Francisco, date una vueltecita por México, que ya ves cómo nos traen, por favor. San Francisco de Sales, abogado de los periodistas. Y bueno, pues hoy es cumple, bueno, iba a felicitar a los Franciscos, pero ellos tienen su día, ya saben, ¿no? Hoy es el día de San Francisco de Sales. Hoy es cumpleaños de gran Gabriel Said. Gabriel, muchas felicidades en el cumpleaños de hoy, muchas felicidades, que sean muchos más. Elda Sánchez y Débora Canales de Pérez Dayán también, muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, lo que se decía el lunes 24 de enero, ¿nos quieres decir a quién va a ser santo mañana, martes 25 de enero? Y se va corriendo enero, te escucho. Así es, Joaquín. Mañana celebra su santo Juventino, Elvira, Máximo y Ananías, Joaquín. Sí, yo tenía un amigo de la escuela Juventino, de los malosos le decían Jumentino, con M. Bueno, pobre Jumentino. Bueno, pues saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño. Saludos a Salvador Escobar. En Telefórmula la saludo. Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo, de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. La inflación en México al alza. En la primera quincena del año aumentó 0.39% a tasa anual, está en el 7.3%, la más alta desde hace 11 años. Y sin que sirva de consuelo, en Estados Unidos la inflación está en el nivel más alto de los últimos 40 años. En el primer semestre del año murieron 579,000 mexicanos. Estos son datos del INEGI. Primer semestre de 2021. Hubo un exceso de mortalidad de 145,000, es decir, murieron 145,000 personas más que las proyecciones matemáticas y murieron por COVID. El COVID se convirtió en la primera causa de muerte a nivel nacional. Crece la indignación y el enojo y la impotencia por el asesinato anoche de nuestra compañera, de nuestra amiga Lourdes Maldonado. La mataron en Tijuana, en la puerta de su casa. Es la tercera periodista asesinada en menos de 2 semanas en México. Es el segundo. Ahí está el día que en marzo de 2019, en la mañanera, denunció el presidente López Obrador que temía por su vida con el pleito laboral con el gobernador Bonilla, que todavía no era gobernador, era superdelegado. Hoy, anoche la matan.
Quiero decirle que la segunda periodista asesinada en Tijuana en 2 semanas. La gobernadora de Baja California subió una breve notita ahí en su Facebook, pero ni dar la cara. Lo mismo la alcaldesa de Tijuana, pero ni dar la cara. Y la Fiscalía de Tijuana, de Baja California, siempre tan celosa de su deber, informó del asunto en 4 parrafitos. Esa es la atención que merece el asesinato de los periodistas en México, de los cuales aclara 1 de cada 10. Quiero decirle que el presidente dijo hoy que habrá una investigación a fondo y pidió no vincular en forma automática este asesinato con la demanda de tipo laboral, o sea, con Jaime Bonilla. El presidente reiteró que está bien de salud tras el cateterismo del viernes. Defendió su testamento político que anunció el sábado, pero dijo que se dará a conocer cuando él ya deje de existir, o sea, cuando muera. Sobre el caso, esta historia que aquí es tocar fondo la violencia de este pequeño bebé abandonado en el penal de Puebla. El presidente dijo que es producto de la descomposición dejada por las pasadas administraciones, pero llevamos en el 4º año, presidente. Empezó la pasarela de la mañanera de candidato de elegir el sindicato petrolero. Van a hacer campaña desde Palacio y de veras que están de flojera. Hasta ahí llegué en la mañanera. Hasta ahí llegué. El presidente llamó a los trabajadores, ¿sí?, a votar el lunes próximo como les dicte su conciencia y de manera libre. Estudiantes del CIDE bloquean la carretera México-Toluca. ¿Por qué? Porque dijeron ya agotaron todas las vías para exigir legalidad. Y por si faltara algo, hace un momento la Asamblea de Asociados del CIDE votó a favor de la modificación de los estatutos del CIDE. ¿Para qué? Pues para que se haga la voluntad y solo la voluntad de la doctora Álvarez Builla, directora de CONACYT. El Papa Emérito Benedicto XVI, admitió que estuvo presente en una reunión en Múnich en la que se trató el traslado de un sacerdote acusado de abusos a menores en 1980. Y lo que para algunos era inevitable, la infanta Cristina, que aguantó todos carros y carretas, y hermana del rey Felipe VI de España, anuncia que ha decidido interrumpir su matrimonio. Bueno, ya, se divorcia pues de este Iñaki Undargarín, tras el escándalo. Ella fue separada desde la Casa Real. Esto ya quiero ver las revistas del corazón de España. En el resto del mundo, Laura. La OMS advierte que es peligroso asumir que Omicron será la última variante de COVID o que será el fin de la pandemia. En Perú comienzan hoy las vacunas contra el COVID para niños entre 5 y 11 años. En México no hay para cuándo. Berlín suspende la asistencia obligatoria a las escuelas ante el gran aumento de contagios de Omicron. Regresan a clases virtuales. Mientras Francia cierra la puerta a los no vacunados, a restaurantes, bares y lugares turísticos, así como recintos deportivos. Rusia acusa a la OTAN y Estados Unidos de agravar la tensión en Ucrania. Está con el despliegue de soldados y aviones de combate por el temor de un ataque ruso. La Unión Europea llama a evitar una crisis de nervios por la tensión entre Rusia y Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz expresó su consternación por ese tiroteo en la Universidad de Heidelberg, donde varias personas resultaron heridas. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, y como le decía, vamos con toda la información de este lunes 24 de enero. Anoche domingo estuvo manchado, y sigue manchado por el dolor y el enojo a la muerte, al asesinato de nuestra compañera y amiga Lourdes Maldonado, allá en Tijuana. La mataron en la puerta de su casa, un tiro en la cara. Y se lo digo así porque así fue, y hay una gran indignación, ¿sí? Quiero decirle que hemos estado en contacto hace años, ¿sí?, con el grupo que tenemos, el chat de reporteros 24 horas, en memoria de Jacobo, y estamos en contacto, hablamos, me dijo, oye, ya estoy ganando este proceso contra el exgobernador ahora Bonilla, un proceso laboral muy largo, ahí te va la información, y me ayuda. Le digo, por supuesto que te ayudo, Lourdes, es un acto de justicia y noticioso además ganarle un laudo laboral a uno de los más poderosos, el segundo más poderoso de Tijuana. El primero es Jorge Han, claro, y el segundo es Bonilla. Le dije, por supuesto que sí. Y entonces estuvimos hablando, en contacto, y anoche que me llega la información, hablé con Fernando del Monte allá, le digo, oye, no me digas esto. Me dice, sí, no está confirmado. Entonces tenía una foto y la subí al chat
de los reporteros de 24 horas, le dije, ¿esta es nuestra Lourdes Maldonado? Y me dijeron, sí, ¿qué pasó? Y me costó un enorme trabajo de decirles, anunciarles, ¿sí? La mataron. Y estalló del chat, obviamente. Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Joaquín, te saludo con gusto. Te informo que anoche fue asesinada la periodista Lourdes Maldonado López. El fiscal Ricardo Iván Carpio ha declarado que fueron más de 2 los agresores. No encontraron casquillos. Fue un disparo en la cabeza. Joaquín, los detalles te los platico más adelante. Pues gracias, y muy activos, muy con una gran capacidad de respuesta. Mire, la gobernadora subió un breve mensaje hoy en su Facebook. Hoy, sí, al día siguiente, ayer, es que ayer era domingo, ¿no? La alcaldesa de Tijuana, lo mismo hoy, porque pues, ayer. Y la Procuraduría Fiscal por la noche ya tarde emitió un comunicado de 4 parrafitos. Ya sabe, con el consabido, no llegaremos hasta el fondo, caiga quien caiga, se aplicará la ley, no aceptaremos la impunidad. Así la realidad. En lo que va de este gobierno han asesinado a 54 periodistas, en lo que va de este año a 3, en Tijuana en menos de una semana a 2. El dato lo dio la oficina del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. En México hay una impunidad de 90% en el asesinato de periodistas. Quedan en la impunidad 9 de cada 10. Es decir, se resuelve un asesinato de cada 10 de periodistas en México. Israel Aldave, ¿por qué? Porque Lourdes Maldonado en marzo de 2019 estuvo en la mañanera para denunciar este caso, esta injusticia laboral. Señaló a Bonilla y dijo ante el presidente que temía por su vida. Anoche la mataron. Te escucho, Israel Aldave. Joaquín, estamos bien y de buenas, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de haber sido sometido el viernes a un cateterismo. Dijo el mandatario mexicano que duele el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana. Respecto al caso del cuerpo del bebé encontrado en un penal de Puebla, afirmó que este es producto de la descomposición que dejó el neoliberalismo. Joaquín. Este es el punto de la descomposición que vivimos hoy, presidente. Que vivimos hoy, que se viene arrastrando desde hace años, la violencia, la inseguridad, y todo movido por algo que se llama la impunidad. La impunidad es la que mueve. Pero esta historia de este bebé iba a llegar a lo más bajo del alcantarillado del ser humano, a lo más bajo. Voy contigo, Stephanie Almaraz, Fórmula Quintana Roo. Le informé de un muerto, este tiroteo en el hotel de Xcaret el viernes. Pues resulta que no, que fueron 2 muertos y se empezó a informar que pertenecían a un gang, ¿sí?, de delincuentes. Y se enteran ahora que opera ese gang de delincuentes ahí en Xcaret y en Tulum. Hasta ahora que se dan los muertos, antes no sabían nada. Puta, qué rápido lo supieron, pero de los homicidas, cero. Estefanía, adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. 2 muertos y 1 lesionada fue el saldo de los hechos ocurridos el viernes pasado en el Hotel Xcaret. Las investigaciones continúan y aún no hay ningún detenido por el caso. Te puedo dar información más adelante. Gracias. Y Leopoldo Espejel, la exigencia es que se aclare lo de este bebé, que es que no me lo puedo creer. Mire, no sé cómo decírselo, a ver. Murió un bebé en la Ciudad de México, lo enterraron, llegaron los delincuentes, lo desenterraron, lo llenaron de droga y así lo metieron en el penal de Puebla y luego lo tiraron a la basura el cuerpo cuando sacaron la droga. ¿Usted cree que eso ya no podemos llegar a nada peor? Ya no se puede caer más bajo. Eso, le digo, es lo más profundo de la cloaca, de la alcantarilla. Ya no puedes llegar más abajo. Voy a pedir en un momento, a ver si me consiguen, la declaración sobre este caso que hizo para mí un desconocido, Miguel Barbosa. Qué barbaridad, pero la voy a recuperar para que la compartamos, ¿sí? Leopoldo Espejel. Joaquín, organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno de Puebla total transparencia en el esclarecimiento del caso del bebé que apareció dentro del penal de San Miguel y responda a una serie de cuestionamientos aún en el aire. Además, mostraron su preocupación por las amenazas por parte del gobernador Miguel Barbosa hacia periodistas y defensores de derechos humanos. Joaquín. Gracias. Voy a los anuncios y después de los anuncios, ¿qué está pasando con las tarifas del agua en la Ciudad de México? La oposición dice que
la está subiendo el gobierno de Claudia Sheinbaum en las alcaldías donde perdió Morena. Vamos a ver qué es lo que dice el gobierno de la Ciudad de México. ¿Y qué tal este oficial mayor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sí? Qué bueno que es el oficial mayor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos amenazando a una persona con darle una pizza, así dijo, ¿sí? ¿Sí? Y porque estaba denunciando haber sido víctima de tortura. Así. Estos son los que están en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Bueno, voy a hablar también con el coordinador general de aguas del sistema de aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona, para que le explique a usted qué pasa con el agua. Ese fin de semana se cometieron 191 asesinatos en el país. Y ¿de quién será, sí? Este Lamborghini incendiado en la autopista del Suelo a la altura del puente de Mezcala, ¿de quién será? ¿Quién va en un Lamborghini a Acapulco? Digo, qué agasajo, pero ¿qué pasó? En 2 días han rescatado 3,000 migrantes, ¿sí? Informa Gobernación, 3,000 migrantes atrapados en los trailers. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que después de estos mensajes, López Dóriga tiene todo lo que está ocurriendo en México y en el resto del mundo aquí en Grupo Fórmula. Y voy a ir contigo, Jenny Valencia, con el incremento, el exceso de defunción. Estamos hablando de unas 145,000 y estamos hablando del primer semestre, sí, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2021, del año pasado. Te escucho. Te informo, Joaquín, que de enero a junio de 2021 en México las defunciones por COVID-19 se convierten en la primera causa de muerte con 145,159 casos. De acuerdo con el INEGI, de enero de 2020 a junio de 2021 ocurrieron un total de 1,649,031 defunciones por todas las causas, obteniéndose un exceso de mortalidad de 532,549, lo que equivale a un incremento de 47.7%. El detalle más adelante. Gracias. Héctor Herrera, no cede, ni cederá en los próximos días. La pandemia no cede, Joaquín, ya que en las últimas 24 horas se reportan 72 casos positivos, 338,056 casos activos y 4,045,000 casos acumulados. Suman ya también, desafortunadamente, 303,183 fallecimientos. El reporte. Héctor Herrera, tú tienes más. No, perdón. Ante el inicio del nuevo ciclo. Adelante. Ante el inicio del nuevo ciclo escolar, el próximo lunes 31 de enero, la Universidad Nacional está informando, Joaquín, que el retorno será en la modalidad híbrida y las escuelas que decidan regresar de forma presencial tendrán que hacerlo evitando aglomeraciones y con el uso obligatorio de cubrebocas. Gracias. Mientras tanto, Enrique Hernández, las filas. ¿Qué tal, Joaquín? Te saludo con gusto para informarte que este lunes inició la jornada a los kioscos de pruebas COVID, con bastante gente, más de 200 personas se dieron cita en la Plaza de la Transparencia del Metro Etiopía para alcanzar una de estas fichas para realizarse la prueba COVID. Hay que destacar que en los últimos 2 días la ocupación de camas generales pasó de 39 al 41%, mientras que las de terapia intensiva pasaron de 23 a 25%. Sigo pendiente, Joaquín. Gracias, y sí, claro que está afectando el ausentismo. Está afectando, ¿se acuerda usted de aquellos días al principio de los vuelos de Aeroméxico? Que ya lo superaron. Y bueno, hay tiendas que están cerrando. Hay restaurantes, el otro día me dijo un amigo que fue a un restaurante y había 2 meseros. Pues, y los demás, pues, contagiados. Quise comprar es que se me perdió un audífono de esos portátiles y quise ir y llamé a la tienda esta de Maxi. Y me dijeron, no, está cerrada. ¿Por qué? Pues es que no tenemos personal. ¿Sí? Jenny Valencia. Y no solo es ahí, en muchos frentes. Te informo, Joaquín, que se dispara 23% el ausentismo laboral a causa del COVID-19 con el retorno a semáforo amarillo. En la Ciudad de México, la Canacintra rechaza que sean los centros de trabajo las fuentes de contagio. El detalle más adelante. A la 21. Gracias. Y voy contigo, Juan Antonio Jiménez. El caso de este diputado Benjamín Huerta, que no se pudo desahogar la audiencia porque el niño tiene COVID. Te escucho.
La audiencia que estaba programada para este lunes en el Reclusorio Oriente, en donde declararía el menor víctima de violación en el proceso que se le sigue al exdiputado de Morena Benjamín Saúl Huerta, fue diferida debido a que el adolescente y su familia se contagiaron de COVID. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, y voy contigo, Raquel Flores. Responde Claudia Sheinbaum, no sube el agua, te escucho. Joaquín, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reiteró este lunes a la ciudadanía que no habrá incrementos en las tarifas de agua. Dijo que las acusaciones de la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, quien criticó la decisión de su gobierno de publicar un listado de 165 colonias donde habrá incrementos cuando el consumo sobrepase los 60,000 litros por bimestre, son falsas, pero respeta su libertad de expresión y no está de acuerdo que ésta se sancione. Joaquín. Gracias, voy contigo, Óscar Zúñiga, la carretera cerrada. Joaquín, estudiantes del CIDE bloquean la carretera México-Toluca en protesta de que el CONACYT quiere reformar sus estatutos. Joaquín. No, y ya lo reformó, sabía tú porque estás en la carretera, ya lo reformó con dos votos en contra del Banco de México y otro. Felicidades, Tatiana Cloutier. Me encanta la independencia, la reconozco. Los dos votos en contra para que no se reformaran los estatutos fueron del Banco de México y de la Secretaría de Economía. Hubo una abstención y 4 votos a favor, y así ya le hicieron un CIDE a la medida de la doctora Álvarez Builla. Lo que ella diga se hará. Es la nueva autoridad, la más importante, la única de las autoridades. Y mientras tanto, Javier Giles, qué golpe. Te escucho. Joaquín, la Secretaría de Gobernación informó que en 48 horas las autoridades federales han rescatado a más de 3,000 migrantes extranjeros que muchos viajaban en condiciones inhumanas, encerrados en cajas de trailers y escondites, poniendo en riesgo su salud, incluso también su vida. Más adelante en la información. Gracias. El tema es cómo llegan hasta estos destinos esos trailers llenos, atiborrados. Peor que sardinas de seres humanos que son migrantes que vienen de Centroamérica y de otros países del mundo. Salen casi todos del mismo lugar de Tapachula. ¿Qué no hay a lo largo del camino? Desde los primeros metros o kilómetros, sí. ¿Cómo detectarlos? Porque en algunos casos es por accidente, como el terrible que hubo, que todavía sigue sin aclarar, que ya cumplió más de un mes, donde murieron 56 personas. Y un centenar más resultó herida. Hubo algunos que llevan 200 personas atiborrando esa caja de tráiler. Y Verónica Lazo, pues eso es un caso de la hermana del rey Felipe VI de España, la infanta Cristina, que fue arrojada de la Casa Real, fue arrojada por el rey Felipe y por su esposa también, Leticia, que no la tolera, ¿sí? ¿Y por qué? Por el escándalo, el fraude que hizo su marido Iñaki Ndargarín, que porque la involucró a ella y que le sugerían, le decían, le aconsejaban, divórciate de él y ya te zafas de esta bronca. Ella dijo, no me voy a divorciar nunca. Bueno, pues ya, ahora sí, ya después de 24 años. Te escucho, Verónica López. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han decidido interrumpir su relación matrimonial después de que la pasada semana se conociera el vínculo de él con otra mujer. Lo aseguran en un comunicado que han remitido a EFE y en el que subrayan el compromiso con sus 4 hijos. De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Desde Madrid informó Verónica López de la agencia EFE. Sí, como no, los van a respetar mucho los periodistas españoles del corazón. ¿Y qué tal modo elegante, no? Hemos decidido interrumpir nuestro matrimonio. No, se acabó lo que se daba. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Foro. ¿Qué tal, Joaquín? En las próximas horas, muy fuertes ráfagas de viento en un corredor que cruza desde Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Valle de México, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas. En Ciudad de México 24 grados centígrados con una mínima de 6 a 8 grados en la zona urbana y menores de 4 grados en la zona alta del sur de la ciudad, y en Monterrey 16 grados centígrados con probabilidad de lluvia del miércoles al viernes. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. Al menos 2 muertos, entre ellos un estudiante y el atacante, así como varios lesionados. Se fue este tiroteo en una universidad alemana. El agresor tenía 18 años, se quitó la vida. La Organización Mundial de la Salud alerta que el 85% de la población africana no ha recibido ni una dosis de la vacuna anti-COVID, que impide el intento para frenar esta segunda fase de la pandemia. En tanto, Gran Bretaña da buenas noticias. Anuncia que a partir del 11 de febrero ya no va a pedir pruebas COVID para los viajeros que estén vacunados ya con dosis completa. Dominic Cummings, quien fuera asesor del primer ministro británico Boris Johnson, advirtió que van a publicar más historias contra su ex jefe hasta que éste renuncie tras las críticas por las fiestas en la pandemia, el llamado Partygate. El fin de semana la reina Isabel II se trasladó a su residencia de Sandringham, donde acostumbra pasar las fiestas navideñas. Ahí va a permanecer cuando cumpla 70 años en el trono, Joaquín, que será el próximo 6 de febrero. Hasta aquí la información. Gracias, Laura. Bueno, yo sí, esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el petróleo, vamos, antes de ir al petróleo, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 64 centavos. En México, en algunas ventanillas, está en 21 pesos con 1 centavo. En los bancos se vende hasta 21 pesos con 24 centavos. El euro en el mundo, $1.13 centavos. En México, un euro se vende en 24 pesos con 6 centavos. Y ahora sí el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, ya al iniciar la semana en $80.52 por barril. Registra una variación negativa de 57 centavos de dólar respecto al precio previo, pero se encuentra $25.42 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 el barril. Gracias. Quiero agregar que la Bolsa Mexicana de Valores está perdiendo el 2%, está perdiendo más de 1,000 puntos, está cayendo más de 1,000 puntos. Está en este momento en 50,600 puntos. La Bolsa Mexicana de Valores ha perdido en 2 jornadas el 4%, aproximadamente 2,000 puntos. Pero, como le digo, la Bolsa Mexicana no es índice de nada. Puede ser indicativa, pero no representativa, No representativa. Así que cuando dice el presidente que el índice de precios y valores está muy alto, para mí es un error. Y sus antecesores. ¿Por qué? Porque entonces, si el índice de la bolsa sube, el gobierno está bien. Y si el índice de la bolsa baja, el gobierno baja también. No es cierto, no es cierto. Es un índice, nada más es un índice. Pero cuando va bien, todos los presidentes lo toman como una bala a su gobierno. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Me tiene usted permanentemente al alcance de su mano. Ahí está la principal en este momento. Aprueban modificar estatutos del CIDE. Alumnos acusan autoritarismo de Álvarez Builla. Y ahí está la foto, alto al asalto al CIDE, las mantas ahí, aquí en la carretera México-Toluca. Le recuerdo que le invito a que se forme parte, que se integre pues a mis plataformas, que en Facebook soy Joaquín López Dóriga, gran comunidad la de Facebook, que en Instagram soy López Dóriga. También le invito a que se suscriba al canal de YouTube, que es López Dóriga, y le recuerdo que tiene toda la información en Spotify, en Telegram, en Amazon Music, y por supuesto le invito a que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga. Ya somos más de 8 millones, gran regalo de ustedes, con motivo de los 11 años de esta cuenta de Twitter. La empecé hace 11 años, ¿sí? Y ya somos más de 8 millones, lo que es una felicidad, y que en esta tarde del lunes 24 de enero de este año de 2022 le voy a tener a usted todo esto. Más, mucho más. Hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Le deseamos una estupenda semana. Bueno, Raquel Flores, el tema del agua. Se ha informado, lo informó la senadora Kenia Rabadán, que en a las alcaldías donde perdió Morena va a subir el precio del agua. Pero dice Claudia Sheinbaum que no. Raquel Flores. Así es, Joaquín. Este lunes, una vez más, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró a la ciudadanía que no habrá incrementos en las tarifas del agua, Joaquín, en ninguna de las 16 alcaldías, como se ha venido mencionando por parte de la oposición. Así dijo. No hay cambio en las tarifas del agua para toda la ciudadanía. No hay ningún cambio.
en términos reales son exactamente los mismos montos. Así que no se dejen llevar por falsas noticias, no hay cambio. Eso es muy importante. En términos reales son exactamente las mismas tarifas de agua que se tienen desde el 2020. Joaquín, respecto a las acusaciones de la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, quien criticó la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de publicar un listado de las 165 colonias donde habrá incrementos cuando el consumo sobrepase los 60,000 litros por bimestre, pues dice que son falsas. Sin embargo, aclaró que en este caso lo único que se está buscando, Joaquín, es que no haya desperdicio de agua. Sin embargo, dijo que todos son libres de expresarse, en este caso de la oposición, pero también su gobierno de aclarar cuando son mentiras, y también rechazó que sea sancionada por este tema a la senadora. Joaquín, así lo dijo. Yo pienso que cada quien tiene derecho a opinar. También como nosotros tenemos derecho a decir si hay mentiras o no hay mentiras en lo que se está dando. Como hace el presidente en el quién es quién en las mentiras, pues también nosotros tenemos derecho a decir pues las mentiras que se dicen, ¿no? Como lo que preguntaron hace rato. Pero no estoy de acuerdo en que haya sanción. Finalmente, comentarte que este fin de semana la jefa de gobierno pues señaló que es un acto de revancha contra las personas que decidieron defender su voto y no optaron por el gobierno de Morena, que son solamente, por decirlo de alguna manera, pues falsas estas acusaciones, y reitera que no hay incrementos en el agua en la Ciudad de México. Joaquín, el reporte. Gracias, muchas gracias, y yo le aprecio mucho a Rafael Carmona Paredes, quien es el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que me haya aceptado esa llamada. Rafael, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias por este espacio informativo. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Gracias, Rafael. ¿Nos puedes dejar en claro, sube el agua o no sube, o sube como luego dicen los técnicos, tiene un aumento basado en términos reales, no sube, pues dicen, o luego también sube con base al índice de la inflación? ¿Sube o no sube el agua, Rafael? Muy bien, muchas gracias. A ver, mira, lo primero que quiero aclarar es que no habrá aumentos en la tarifa del agua. El límite de consumo de 60,000 litros por bimestre que se ha establecido para poder aplicar un cobro adicional del 35% respecto a esa tarifa que no se moverá, tiene como finalidad evitar el desperdicio del agua, es decir, fomentar el buen uso del agua para consumo humano, para higiene personal, pero no para el regado de jardines o la limpieza de banquetas o de patios, y con ello permitir su mejor distribución en toda la ciudad. Este será el tercer año en que se aplica la misma medida. Se impuso esta medida desde antes de las elecciones, cuando las alcaldías eran gobernadas por Morena. Por esa simple razón podemos afirmar que no hay un uso político del agua potable. Reitero, la finalidad es poder llevar agua a toda la ciudadanía en estos 3 primeros bimestres, o sea, la mitad del año, en los que la cantidad de agua que recibimos principalmente de los sistemas Lerma y Cutzamala se reduce por riegos en la zona del sistema Lerma. Empiezan los meses de mayores temperaturas secos, no hay lluvias de febrero al mes de mayo, y por lo tanto lo que buscamos es tener mayor disponibilidad para las alcaldías del centro y el oriente de la ciudad. ¿En qué alcaldías, Rafael Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en qué alcaldías de la Ciudad de México se aplica este sobrecosto del 35% arriba de los 60,000 litros? ¿Son 60,000 litros bimestrales? 60,000 litros por bimestre. Estos 60,000 litros por bimestre se contabilizarán por bimestre, el primero, el segundo o el tercero de este año. Y las alcaldías del poniente, por estar o por tener una disponibilidad mayor por su ubicación geográfica, más cerca de la entrada
del sistema Lerma y del sistema Cutzamala son aquellas alcaldías en donde se está solicitando a través de esta medida, como en años anteriores, que no haya un desperdicio del agua y con ello poder tener mayor disponibilidad para llevarla hacia las alcaldías del centro y de la ciudad, del centro y del lado oriente de la Ciudad de México. Pero Rafael, ¿cuáles son las del poniente para ubicarnos, sí? Las alcaldías del poniente son Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, la alcaldía de Coajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Benito Juárez ya está en el centro, pero tiene una aportación y una entrada muy importante de agua proveniente de estos dos grandes sistemas, Lerma y Cutzamala, y es una alcaldía estratégica para el paso del agua hacia la alcaldía de Iztapalapa, la alcaldía de Iztacalco. Entonces serían 6, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Tlalpan, Benito Juárez. Coyoacán y Cuauhtémoc también. Todo esto está publicado el 19 de enero del 2022 en la Gaceta Oficial, de la Ciudad de México. Ahí se puede ver con toda precisión estas alcaldías y las 165 colonias de estas alcaldías que estarán sujetas a esta posibilidad de incrementar un 35% en el cobro del agua. Insisto en que es una posibilidad, dado que solo se aplicaría este 35% adicional si se rebasan los 60,000 litros de consumo en el primero, en el segundo o en el tercer bimestre. Ahora, en las otras alcaldías, quienes puedan consumir quienes consuman más de los 60,000 litros bimestrales, ¿no se les cobra el 35% extra? No está así la medida, no está establecida de esa manera, simplemente porque en las otras alcaldías el promedio de consumo es mucho menor que en las alcaldías del lado poniente. Es una condición natural, dada la disponibilidad del agua por la forma en la que está constituido nuestra red, por la forma en la que nuestra red recibe el agua de estos dos grandes sistemas. Yo estoy convencido, que el agua se tiene que pagar, ¿sí? Sí. Rafael, el agua se tiene que pagar y quien más consuma tiene que pagar más agua. Eso lo tengo muy claro. Me parece una decisión de elemental justicia, ¿sí? Que quien más consuma, más pague. Porque todavía hay en la Ciudad de México, aunque el discurso oficial a veces lo niegue, gente que no tiene agua, Miguel. Rafael, hay gente que no tiene agua. Adelante. ¿Sí? Entonces, hay una injusticia en la distribución del agua. La hay mundial, pero a mí lo que nos interesa ahora, estamos hablando de la Ciudad de México, hay una injusticia, una falta de equidad en el reparto y en el consumo de agua. En muchos lugares se siguen surtiendo de pipas, que resulta que son mucho más caras que el agua de que llega por las cañerías. Ahora, ¿no sería bueno también que cualquiera que consume más de los 60,000 litros bimestrales, pues pague también el 35%? Porque en esos rumbos también tiene que haber gente que derroche agua, ¿no? La disponibilidad es verdaderamente diferente y por lo tanto la posibilidad de usar el agua para estos fines que no son estrictamente el consumo humano, la higiene personal, es muy baja. Sin embargo, tomaremos en cuenta esta recomendación para poder modificar, en caso de que sea necesario, esta condición para los años posteriores. Ahora, tú eres un especialista en esto del agua, pero inevitablemente te tengo que preguntar, Rafael Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Casualmente estas 8 alcaldías son las que tiene la oposición. ¿Eso influyó? No, de ninguna manera. Este es el tercer año en el que se aplicaría
exactamente la misma decisión. La decisión está basada en un comportamiento técnico totalmente de nuestra red de distribución. En los años anteriores, las alcaldías tenían un gobierno diferente al actual y la aplicación de la medida fue exactamente igual. Esto nos permite decir que no es una medida dirigida a la condición actual de la distribución de los gobiernos de las alcaldías en la Ciudad de México. O sea, a ver, ¿me quieres decir que cuando los 2 años anteriores que estuvieron las alcaldías en manos de Morena, también se aplicaba este sobrecosto del 35% a quienes excedían los 60,000 litros bimestrales? Así es, exactamente bajo las mismas condiciones que las que se aplicarán en este año. Bien, este es el tercer año que aplica la misma medida. Bien, Rafael, pues gracias por el tiempo y sobre todo por la información. Muchísimas gracias, Joaquín, por este espacio informativo y quedo a sus órdenes. Igualmente, gracias. Es Rafael Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, diciendo que en los 2 años anteriores, cuando estas mismas alcaldías que le mencioné, hoy en manos de la oposición a Morena, fueron gobernadas por Morena, pues, dice, también se cobraba este sobrecosto del 35% a todos los que en estas 8 alcaldías consumían más de los 60,000 litros bimestrales de agua. Voy a ir a unos anuncios y después pues vamos a ir con toda la información del asesinato de Lourdes Maldonado, todo. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, dice que desde hace 3 años han estado pendientes de la situación de Lourdes Maldonado. Y también voy a recuperar, como le dijo al presidente, en marzo de 2019 denunció el presidente en la mañanera a Lourdes Maldonado que temía por su vida. Y voy a recuperar porque hoy el presidente recuperó un comentario mío de una columna y lo subió, pues vamos a recuperarlo aquí también. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que en este 2022, López Dóriga es su mejor compañía aquí en Grupo Fórmula. Les decía que anoche me informaron de la muerte de Lourdes Maldonado, que la habían matado en Tijuana. Yo como reportero, ya saben, automáticamente no está confirmado, todavía no está confirmado, está la versión, me aguanté, pregunté en nuestro chat de reporteros de 24 horas del que formaba parte, ¿sí? Lourdes Maldonado, y no sabían nada, entonces me preguntan por qué, le digo, porque tengo la información de que la mataron esta noche en Tijuana y estalló, sí. Estalló el chat de los reporteros de 24 horas y estalló en cuanto se confirmó que le informé a usted anoche mismo el rechazo, la condena, así, pues de todos los medios, de todos los periodistas. En Tijuana han matado a 2 periodistas en menos de una semana. Y le doy este dato terrible que dio a conocer la oficina, la subsecretaría de Gobernación, la oficina del subsecretario Alejandro Encinas, de que 9 de cada 10 asesinatos de periodistas está impune en México. 9 de cada 10. O sea que si hacemos la cuenta rápida, en lo que va de este gobierno han asesinado a 54 periodistas. Estamos hablando de que 54 hay 49 impunes. Y por supuesto en el pasado también la impunidad en el asesinato de los periodistas. Pero tú tienes toda la información, Rocío Galván, Fórmula Tijuana, te escucho. Joaquín, te saludo con gusto y sí, efectivamente, ayer a las 7 de la noche aproximadamente, Lourdes regresaba a su casa en su vehículo Atos rojo. Se estaba estacionando apenas en la entrada de su vivienda, que está ubicada en el barrio de Santa Fe, aquí en Tijuana, cuando fue asesinada. De acuerdo con la información que nos ha dado la Fiscalía y que ayer lo dio a conocer el fiscal Ricardo Carpio en la noche, fueron 2 las personas que se involucraron en este asesinato de nuestra compañera Joaquín, y además hay varias versiones de cómo se dieron a la fuga. Eso ya no lo dio el fiscal, hay especulaciones. El carro se quedó prendido
con nuestra compañera muerta. Cuando llegaron los cuerpos de emergencia ya no tenía signos vitales y pues el carro fue apagado 40 minutos después del asesinato. Quiero decirte que pues hasta el momento nos informan que el cuerpo permanece en el servicio médico forense. Ahí ahorita se está desarrollando una protesta de parte de los integrantes del gremio precisamente frente a la Secretaría de Seguridad Pública de aquí de Tijuana, el llamado C4. Y decirte, Joaquín, también que, Lourdes estaba acogida al mecanismo de protección a periodistas. Esto significaba que una patrulla hacía un rondín alrededor de su casa cada determinado tiempo. No sabemos cuál fue el último rondín que hizo, porque no se ha entregado la bitácora. Es una información que prometió el síndico, procurador, porque pues él es el que tiene la responsabilidad directa sobre los integrantes de la Policía Municipal. Y tal y como tú lo señalabas, pues se han recibido muestras de solidaridad de muchos organismos internacionales, de Artículo 19, dando el pésame al gremio periodístico aquí en Tijuana. Lourdes estuvo presente en la vigilia en honor a Margarito Martínez Esquivel el pasado viernes, allí frente al Centro Cultural Tijuana, tomó la palabra, pidió justicia para Margarito y pues prácticamente 48 horas después también fue asesinada, Joaquín. No sabemos si el fiscal va a dar otra rueda de prensa o si va a citar para dar los avances de la investigación. ¿Cuál es? Es lo que te puedo decir. Solamente dijo, lo que adelantó ayer es que fueron 2 los asesinos. Sí. Se me fue, Rocío. Bien, quiero decirle entonces que efectivamente, como dice Rocío, Lourdes Maldonado pertenecía al programa de protección para periodistas de Baja California por el riesgo de alguna agresión por parte del ahora exgobernador Jaime Bonilla. Y fue precisamente por este caso que el 26 de marzo de 2019, la misma Lourdes Maldonado en la mañanera le dijo, denunció esto ante el presidente de la República. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya usted me entiende, amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su super coordinador de delegaciones y su próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Esto es lo que le dijo Lourdes Maldonado al presidente de la República en la mañanera del 26 de marzo de 2019. Hoy, a casi 3 años de distancia, estamos a enero 24, y tras el asesinato anoche de Lourdes, esto respondió el presidente. Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia, y se le ayudó y se le garantizó de que su demanda fuese atendida. Lamentablemente pues sucedió esto, la asesinan, hay que ver el móvil, si hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables. No se puede así en automático vincular, ¿no?, una demanda de tipo laboral a un crimen. No dejar de considerar lo político, porque siempre hay confrontación, hay diferencias y siempre se busca perjudicar a adversarios. Entonces se tiene que hacer una investigación a fondo, se está llevando a cabo esta investigación, como todas
una característica del gobierno que represento, un compromiso, es que no haya impunidad, que todos estos crímenes sean atendidos, se investigue y se encuentre a los responsables. Que así sea, presidente. Pero hablando de la impunidad, repito, en la oficina del subsecretario Alejandro Encinas dio el dato. 9 de cada 10 asesinatos de periodistas quedan en la impunidad. Quiero decirle que apenas hace 4 días había ganado el laudo laboral, conflicto larguísimo, conflicto laboral, Lourdes Maldonado, y así lo anunciaba, me mandó este video y yo lo subí el jueves. Sí, anoche estaba muerta, la habían matado. Eso es del jueves. Está con Lourdes Maldonado, el licenciado Eduardo Edman Pérez Castro. Nunca nadie había sabido quién es mi abogado, ni yo nunca había querido decir quién es mi abogado, porque por secreto y por temor, por seguridad también. Por seguridad y por evitar algún acto de corrupción. Así porque es, también. Hay que dudar hasta de la sombra, pero él no es corrupto y él es especialista en materia laboral. Quiero que explique, por favor, legalmente qué fue lo que pasó. El día de hoy venimos a hacer un requerimiento de pago al ingeniero Jaime Bonilla Valdés. Que sabemos que aquí está en su oficina. Se negaron a salir a atendernos, compareció la funcionaria actuaria de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se requirió por la presencia de algún abogado, de algún apoderado de la empresa PCN. Porque era lo que debió haber procedido, ¿no? Que por lo menos alguien con personalidad jurídica se presentara. Pero no había nadie. Se negaron a bajar. Se encuentran adentro, están escondidos y se negaron a bajar a atender a la funcionaria. Luego entonces se procede en ese momento a declarar embargado el giro mercantil de PCN. O sea, ya está embargado. Está embargado. Se va a constituir como depositaria interventora a la caja, a la hoy actora, para efectos, y se le va a requerir a la empresa para que le entregue todos los documentos contables, incluyéndose el pago de salario, las altas del Seguro Social, para acreditar que están todos los trabajadores dados de alta en el Seguro Social. La obligación de ella es informar a las instituciones de seguridad social si los trabajadores se encuentran dados de alta. Si hay omisiones, ella está obligada por ley a informarle a las instituciones la omisión en que esté incurriendo la empresa PCN. Al momento de declararse embargado el giro mercantil, la empresa dejan de tener el control total de la empresa y pasa a poder. Ahorita vamos a la Junta precisamente a que se le tome cargo como depositaria interventora en la caja y se le dé posesión posteriormente. Bien, voy a buscar otro video en donde Lourdes Maldonado ya está en el interior de las instalaciones, ¿sí? Pero primero voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios, ¿sí? Bueno, la Ciudad de México empezó en semáforo amarillo, pero ¿sabe de qué sirvió? De nada, porque el semáforo ya valió, ¿sí? Es amarillo, pero nada cambia. Todo sigue exactamente igual. Entonces, ¿para qué cambian de verde a amarillo? No le entiendo esto, ¿sí? El presidente reitera que está en muy buenas condiciones. Yo creo que sí, además de el haber pasado un día en el hospital, atendido con sueros, con vitaminas y todo, pues siempre ayuda. La ayuda no solo a él, a cualquiera. Sigue el robo de relojes en Polanco. Ahora la víctima fue el socio de un restaurante, que estoy confirmando. El robo existe, pero le voy a dar los detalles. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Además, recuerde que aquí en Grupo Fórmula, López Dóriga abre la conversación con usted. Hay mensajes. Vamos a ir con la mañanera. El presidente López Obrador dijo que ratificó, sí, después del mensaje que mandó el sábado, que está en perfectas condiciones de salud. Le hicieron un cateterismo, ¿sí? Pregunté a especialistas si un cateterismo se hace cuando, como lo dijo él, ¿sí? Exactamente cuando a uno le hacen las pruebas periódicas y algo no les gusta, sobre todo la prueba de esfuerzo. Entonces, para confirmar que no hay ninguna obstrucción en las arterias del corazón, se hace este cateterismo que meten una camarita, ¿sí? Por la ingle o por aquí, por la vena, depende
el tipo de cateterismo que sea. Y en este caso, pues como no encontraron ningún problema, pues nada más sacaron las cámaras y ya. Digo, y cerraron la pequeña herida, es muy pequeñita. Quiero decirle que cuando era jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, por poco se muere de un cateterismo que le hicieron mal. Él hizo su médico. Se lo fue a hacer, digo, el quirófano fue el le decía que la operación, la intervención, se la hicieron en las instalaciones del Hospital ABC de Observatorio, pero un médico cercano a él fue el que le hizo el cateterismo y la atravesó, y se quedó una semana ahí. El presidente salió perfecto en cateterismo, usted hizo su médico de siempre y un médico militar, por supuesto, con las instalaciones mejores que hay, ¿no? En las del Hospital Central Militar. Antes de ir a la mañanera, le aprecio mucho al exgobernador Bonilla que me haya aceptado esta llamada. Buenas tardes, debe decir gobernador. Buenas tardes, Jaime Bonilla. Buenas tardes, ¿cómo está Joaquín? Bien, gracias por contestarme el teléfono. ¿Qué tiene alguna reacción al asesinato de Lourdes Maldonado, Jaime? No, ninguna. Ella tenía un trámite, una demanda laboral desde hace muchos años con la empresa. Nunca ha habido nada personal con ella. La conocía, digo, no de muy cercano, porque ella era colaboradora en algún tiempo de mi empresa, pero tenía muchos años yo que no la trataba. En una ocasión fue a visitarme cuando yo era gobernador, sobre varios temas que tenía ella, pero siempre hubo buena relación. Bueno, con este conflicto laboral, no estoy insinuando nada ni de lejos, ¿no? Con este conflicto laboral no se puede tener buenas relaciones, ¿no? No, sí, porque una cosa era el conflicto con la empresa y otra relación con el dueño de la empresa. Ella estaba demandando a la empresa y el laudo fue en contra de la empresa. Pero nunca hubo ni la más mínima fricción con ella, para nada, ¿no? ¿Cómo se enteró del asesinato de Lourdes Maldonado, Jaime? Anoche estaba en tu casa, estaba con mi hijo y mi nuera, y me habló el director del canal para decirme de este acontecimiento, esta desgracia, ¿no? Fue como me di cuenta. ¿No le quiere mandar un mensaje a los deudos de Lourdes Maldonado, en fin? ¿Que si yo les mandé? Jaime. No, que si le quiere mandar algún mensaje a los deudos. No, pues lo siento mucho. Empezar por el asesinato, por la muerte. Claro que sí, pues estamos muy dolidos todos. Es una situación aquí en Tijuana muy difícil. En la última semana ha habido 2 periodistas asesinados. Yo fui gobernador por 2 años, como tú sabes, y yo no recuerdo haber tenido ningún incidente de este tipo con los periodistas, ¿no? Siempre se les cuidó. Pero en una semana, 2, ya pues 1 es demasiado. Entonces, mis condolencias para la familia, lo siento mucho. Yo estoy seguro que la fiscalía pronto encontrará a los responsables. Por supuesto, usted rechaza cualquier relación con esto. Claro, absolutamente. No tenemos nada. Nosotros somos gente de paz. Ella y es una situación, ¿no? Que ella fue una persona muy conocida aquí, que tiene relación con todo el mundo, muy comunicativa. Creo que hasta trabajó en Televisa en un tiempo y luego aquí estuvo con nosotros, pero no como empleada, era colaboradora, compraba tiempo en la estación y tenía su programa y vendía publicidad. Esa era la relación que había. De ahí se suscitó el tema de su despido. En aquel tiempo yo era tiempo completo de la empresa y pues desde entonces se viene cargando con ese litigio, ¿no? Oye, Jaime, recuerda que el 26 de marzo de 2019 Lourdes Maldonado en la mañanera denunció al presidente que por el tema que traía laboral con usted, con Jaime Bonilla, entonces era usted el superdelegado, senador con licencia,
y como le dijo, próximo candidato, como lo fue, ¿no? El gobernador de Baja California, y dijo que temía por su vida por por esta diferencia legal. Bueno, ella, no sé por qué se atrevió a hacer eso, porque nunca hubo una amenaza, ni siquiera una discusión con ella. Tal vez sintió que de esa manera se protegía si alguien le hacía algo, ¿no? Pero no, porque nunca ha habido señalamientos de una amenaza ni de mi empresa, ni de mis colaboradores, ni mucho menos de mí con ella. Estamos todos muy dolidos de esta situación. A nosotros nos dolió mucho eso, como nos dolió lo del fotógrafo la semana pasada, como nos duele cada vez que le pasa algo a los periodistas. Yo estoy en la industria de los medios desde los 80s, y yo siempre he sido una persona que tengo absoluto respeto para los periodistas. Entonces, ella tenía un litigio laboral con la empresa y nunca pasó de ser un litigio laboral. En dado momento fue a la mañanera y yo estuve muy pendiente de eso, le encargué a mis abogados que resolvieran ese asunto, porque esa era la instrucción de México, que se le apoyara, y de hecho ganó el laudo, y son 500,000 pesos lo de su laudo. Y esos trámites estaban en conciliación. Yo no manejo los detalles de las demandas, y mucho menos una demanda laboral. Eso lo hacen los abogados, pero yo nunca sentí, ni vi, ni oí que hubiera una amenaza de nadie contra ella, ¿no? Entonces, nosotros estamos tranquilos y estamos esperando que la Fiscalía resuelva ese asunto, como todos los demás que están pendientes. Sí. Jaime Bonilla, obviamente de ser citado acudirá, ¿no? Sí, ahorita. Sí, en el momento de la investigación, de ser citado acudiría, por supuesto. Absolutamente, digo, yo estoy en mi oficina todos los días. El día que me citen, yo inmediatamente acudiré, si me citan. O sea, no hay ningún problema por eso. Nada más entonces, para que quede claro, Jaime, ¿me quiere usted repetir que usted es ajeno totalmente a este homicidio? Sí, absolutamente. Mucho lo que le pasó a... Pero estamos completamente ajenos a cualquier situación que pasó con ella. Y yo estoy seguro que esto se va a esclarecer pronto. Entonces, y ahí se va a poner las cosas en calma. Pues Jaime, le aprecio mucho que me haya contestado el teléfono esta tarde. No, al contrario, te quiero felicitar porque hoy leyeron un editorial tuyo en la mañanera y me dijo mucho gusto tu punto de vista. Te felicito. Gracias, Jaime. Hasta luego. Buenas tardes, es Jaime Bonilla, él fue gobernador de Baja California, el senador con licencia, y bueno, ahí está fijando su posición. Dice que él es completamente ajeno al asesinato de nuestra amiga y compañera Lourdes Maldonado. Voy a ir a los anuncios, y después de los anuncios voy a recuperar esto que mencionó ahora, la alusión que me hace el presidente López Obrador a un editorial que hice sobre la oposición, y que sigo pensando lo mismo. La oposición en México no existe. Y tan no existe la oposición partidista que agrego lo siguiente: los tiene que andar convocando un empresario como Claudio X González o un exdirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana para que se pongan de acuerdo. O sea, en México, reitero, la oposición no existe. Y esto lo recuperó hoy el presidente. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, recuerde, es importante seguir cuidando su salud, así que use cubrebocas, sana distancia y lavado de manos frecuente. Hay mensajes. Y le tengo más información con Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. La inflación en la primera quincena del año aumentó un 0.39%. Esto a tasa anual alcanzó un 7.13%, la más alta desde hace 11 años. En el primer semestre del año pasado murieron en México 578,000 mexicanos. De ellos, 145,000 fueron por COVID, que se convirtió ya en la primera causa de muerte a nivel nacional. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reitera que no habrá aumento en las tarifas del agua en las alcaldías
días ante la denuncia del PAN que habrá un incremento en las demarcaciones donde precisamente perdió Morena. El coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona Paredes, dijo en este espacio que no habrá aumentos en las tarifas, que solo se aplica un costo extra cuando se rebasan los 60,000 litros en el bimestre y que esta medida fue adoptada antes de las elecciones. Crece la indignación por el asesinato anoche de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana. Ella ganó la semana pasada una demanda laboral contra una empresa propiedad del ex gobernador morenista en Baja California, Jaime Bonilla, por despido injustificado y salarios caídos. Hace 3 años, en marzo del 2019, en medio de ese conflicto, vino a la mañanera y le dijo al presidente que su vida corría peligro por el pleito con el exgobernador. El presidente dijo hoy que habrá una investigación a fondo y pidió no vincular en automático este asesinato con una demanda de tipo laboral. Aseguró que está bien de salud tras el cateterismo que se le practicó el viernes y defendió su testamento político que anunció el fin de semana, pero que se dará a conocer, dijo, cuando deje de existir. Estudiantes del CIDE bloquean la carretera México-Toluca. La Asamblea de Asociación del CIDE votó a favor de la modificación de los estatutos en el Centro de Investigación. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura. Laura Pérez Cisneros. Aquí tengo la Gaceta de nuestra UNAM que dirige el Juan Pablo Becerra Costa y dice, y luego del contagio, ¿hay que vacunarse? Pues sí, dice todo lo que hay que saber sobre las vacunas contra el coronavirus, sus refuerzos y los tiempos de aplicación lo dan a conocer los especialistas universitarios. Esto es lo que está dando a conocer. También dice inmunidad híbrida, ayuda contra el COVID largo, el long COVID que llaman algunos. También la Gaceta de la UNAM habla de educación y autonomía universitaria, los bienes de la educación y la autonomía universitaria, docentes del siglo XXI, los orientadores. También habla la Gaceta de nuestra UNAM, hay que echarle, de verdad, como dice, progresan en estudio la conducta social de las hormigas. Para mí me es impresionante, ¿sí? Quiero decirle que dice que avanza en estudio para detectar ideas suicidas en las redes. En fin, esta es la Gaceta de nuestra UNAM, el número de que le estoy presentando. Y también le quiero informar a usted que en este mismo número, yo le sugiero que lo puse lleno de respuestas de todas las preguntas. Dice, esto de luego del contagio hay que vacunarse, pues sí hay que vacunarse. También dice la Gaceta, es apremiante avanzar en la vacunación de las mejores herramientas para preservar la salud. En fin, maqueta áptica para personas con discapacidad. La risa asociada al humor exclusiva del ser humano. Esta es una historia extraordinaria, un trabajo extraordinario. Dice, todos los mamíferos ríen, pero solo nosotros interpretamos algo inesperado que nos hace reír y carcajear. Quiero decirle que yo no sé por qué por qué cada vez que alguien se cae, la gente se carcajea. ¿Se ha fijado? En fin, también dice, este martes 25 se publica la convocatoria para el examen de ingreso de licenciatura en la UNAM. Bueno, esta es la Gaceta de nuestra UNAM y el presidente habló en la mañanera, le decía a usted, habló del tema obviamente de su salud, que está bien, del testamento, que está bien, también decía de lo de Lourdes Maldonado, y luego presentó a 5 de los 25 aspirantes a ser secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Los va a presentar ahí 5 por día, esa va a ser la pasarela. Las elecciones son en unos días, son la semana que viene, y qué bueno que hay sana distancia entre el gobierno y la vida sindical. Te escucho, voy contigo, Israel Aldave. Estamos bien y de buenas, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de haber sido sometido a un cateterismo el pasado viernes. Señaló que las cosas salieron bien, tan así que los médicos le dieron licencia de aplicarse a fondo y seguir trabajando con intensidad para consolidar su proyecto de gobierno. Todo va muy bien. Me garantizaron los médicos que puedo seguir adelante, me siento bien. De salud y con mucho ánimo, con entusiasmo y además con el compromiso de seguir adelante
de seguir llevando a cabo la transformación en beneficio del pueblo y de nuestro querido México. En este sentido, se refirió a lo que llamó su testamento político. Dijo que estará vigente hasta que termine su gestión y reiteró cuál es el objetivo de este. El propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad, que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad y el que se avance en el proyecto que hemos iniciado. En otro tema, el mandatario dijo que el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, duele y prometió el esclarecimiento del caso. Señaló que esto se terminará conforme se avance en la purificación de la vida pública. Es muy lamentable lo que sucedió con la compañera, pues nuestro pésame a los familiares primero, ¿no? Y sí duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación. Ella estuvo aquí, en efecto, a principios del 19, los primeros meses del 2019, a hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada a Jaime Bonilla. Respecto al caso del cuerpo del recién nacido encontrado en un penal de la ciudad de Puebla, el jefe del Ejecutivo afirmó que este lamentable acontecimiento es producto de la descomposición que dejó el neoliberalismo. Pues es lo mismo, ¿sí? Es fruto podrido de la descomposición social. Son hechos lamentables que no deberían de suceder, pero tienen que ver con el pasado reciente. Eso es lo que nos dejó la política neoliberal. Cuestionado respecto a los casos de Pedro Salmerón, propuesto por su gobierno como embajador de México en Panamá, y del senador morenista Félix Salgado Macedonio, señalados de acoso sexual, dijo el presidente de la República que no se deben hacer juicios sumarios ni linchamientos políticos y llamó a las víctimas a presentar las denuncias correspondientes. En la mañanera de este lunes inició la pasarela de los aspirantes a encabezar el sindicato petrolero. Dijo el mandatario mexicano que con esto se da un paso fundamental en la democratización de las gremiales de nuestro país. Con imágenes de Óscar Jiménez, Israel Aldave, Telefórmula. Gracias, vamos a unos anuncios y después de los anuncios le decía, vamos a recuperar esto de lo que recuperó a su vez el presidente en la mañanera de hoy, de una editorial que hice, y este oficial mayor le decía de la CNDH, de nombre Ángel Gómez, insultando a una persona, amenazando con darle una madrina así, porque estaba denunciando haber sido víctima de una tortura, y fue liberada Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, detenida en Miami por alterar el orden público. Eso es lo que me están reportando ahora, y continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo, López Úrica lo tiene para usted. Hay mensajes. Pues le decía que esta mañana el presidente recuperó una columna que escribí yo en la que pienso lo mismo, sí. En México no hay oposición. No hay oposición y el presidente y su proyecto navegan libres, y no solo navegan libres, sino que la oposición, lo que queda de ella, remando a su favor con sus divisionismos y con sus pequeñeces de siempre. Así pasó en la mañanera, te lo comparo. El otro día me gustó, ayer, antier, un editorial de Joaquín López Dóriga. Fíjense, los tiempos que estamos viviendo. No podemos quejarnos
de que nos aburrimos, ¿eh? No, esto no se había visto nunca. Ustedes, por ejemplo, ¿cuándo le preguntaban al presidente? Estaba difícil, ¿no? Puro boletín. A ver, busca lo de López Dóriga, porque es interesante. ¿Está? Es en el Twitter. En el Twitter. Es un editorial en donde él habla de que ¿dónde está la oposición? Sí, o sea, es como llamándoles la atención, avisándoles, o sea, diciéndoles, sí, pero no sale la imagen. El video, sí, pues vale la pena. A ver, Joaquín, te escuchamos. Y la oposición en Babia o más allá de Babia. Esto es lo que escribí para este miércoles 19 de enero. Hay dos factores políticos que sostienen la fuerza del presidente López Obrador. Uno propio, su arrastre con la fidelidad de sus seguidores, respaldada por sus programas sociales. Y otro externo, que es la ausencia de una oposición real. De lo primero, pues no hay mucho que agregar, ¿sí? El arrastre. López Obrador ganó las elecciones de 2018 con el 53% de los votos, más de 30 millones de mexicanos. Ya en la presidencia y como electo, pues no hizo nada que no hubiera anunciado. El que diga que se engañó es que se está engañando. Repito, no hizo nada que no hubiera anunciado: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sus obras emblemáticas, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, y su proyecto político: revocación de mandato, ofensiva contra el INE, incremento y extensión de sus programas sociales, entre otras acciones hoy de gobierno. Y pregunto, ¿y dónde está la oposición? Pues lo que queda de ella debe andar en algún lugar, le decía, cercano a Babia o más allá, con sus mismas limitaciones y miserias, más ocupada en atender sus proyectos personales y de grupo que los de su militancia y su rol opositor. Desde esa pequeñez, la oposición quiere ahora reivindicar el resultado de las elecciones de junio pasado en la Ciudad de México, que ni ellos previeron. Victoria que atribuyen a ellos, a su alianza, a los partidos, y no a la capacidad decisoria de la sociedad. Es decir, fueron ellos los partidos, no los ciudadanos, los votantes, y olvidan en este distractor el desastre de las elecciones estatales en las que Morena arrasó. Hoy, a 1 año y medio de lo que vendrá para 2024, la oposición permanece en su nadería y en sus intereses de siempre. El PRI Anaya, el PAN Anaya, el PRI Alejandro Moreno, el PRD lo que le digan, ¿sí? Pues no tiene nada. Y en esa mar tranquila, navega en esa calma chicha López Obrador, con su proyecto sucesorio de consolidación de proyecto, sin ningún obstáculo, sin ninguna ola que le inquiete o altere su ruta. Es más, no solo eso, con la oposición remando para él, para el presidente. Tómala. Pues tómala, es lo que pienso, es lo que he dicho reiteradamente, aquí se los he dicho. En México no hay oposición. No hay oposición. Dice, no, es que falta tiempo. ¿Tiempo falta? A ver, estamos en enero de 2022. En 17 meses tiene que haber precandidatos. Habrá precandidatos presidenciales. ¿Qué precandidato presidencial de la oposición ve usted competitivo? Porque va a competir con el presidente López Obrador, ¿sí? Que va a ser el jefe de la campaña de quien resulte, de Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿quién le va a competir? ¿Quién? Díganme quién. Primero, ¿qué partido? ¿O qué partido si no han podido ir juntos para las elecciones de 6 gubernaturas el año que viene?
otra vez sus pequeñeces, ¿sí? Sus pequeños proyectos personales y de grupo por encima de un proyecto democrático y de opositor competitivo. ¿Quién ve usted que puede ser un candidato presidencial de oposición competitivo? ¿Quién? ¿Me van a decir que Ricardo Anaya? No, Ricardo Anaya tuvo su oportunidad en el 18 y fue un desastre. Me dirán, es que el PRI, es que... No. También el PRI competía contra López Obrador. Entonces, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Otra vez Anaya? ¿Alejandro Moreno, el presidente del PRI? ¿Quién va a ir? ¿Ve usted alguno? Yo no veo ninguno. ¿Y sabe qué? Y los días corren, y las semanas corren, y los meses corren, y los años corren. Y estos siguen, como le decía, en Babia. Ese es el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna con el café la encuentra en www.cafepolitico.com y en El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Más allá de las motivaciones políticas que le quieren atribuir, o que quizá tenga el presidente López Obrador para lo que llamó su testamento político, es innegable, Joaquín, que el cateterismo que le practicaron el pasado viernes involucró circunstancias más delicadas de las que públicamente reconocieron. Uno se pregunta, ¿qué le provocó tal impacto anímico como para llevarlo justo en el clisma del poder al ejercicio de introspección que da como resultado revelarnos que ha escrito su testamento político por si acaso y que es para evitar la ingobernabilidad? Preocupémonos, Joaquín. ¿Qué circunstancias prevé el presidente desde su ventajosa posición como para tratar de evitar la ingobernabilidad si faltara él antes del final de su mandato? Es pregunta, Joaquín. Gracias y buenas tardes. Gracias, don Pepe. Y ve nomás aquí el oficial mayor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra una persona, sí, de apellido Cábata, que fue a denunciar tortura. Y mire qué atentos, qué bien atienden en la CNDH, ¿sí? Escúchelo, nada más escúchelo. Es el oficial mayor de la Comisión de los Derechos Humanos. Gracias. ¿Qué te va a poner? Ah, ¿lo que me vas a poner? Sí. Qué cagadón la están haciendo, güey. Cagadota, güey. ¿Sigue grabando, maricón? Pues claro, güey. Claro, ¿de 4? Vente tú solo. ¿Solo? Sí, tú solo. Vale, deja la cámara. La neta, otro estaría enojado. Yo el día de hoy les digo gracias. ¿Qué tal? Le dice maricón. Dice, vente tú solo, y está. Ya vio el guarura que tenía enfrente, protegiéndolo, y luego otro más, y luego otro. Así, machines. Es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes. Lo dejo con Eduardo Ruiz Gili. Es que tengo visitas. Y nos vemos mañana como todos los días aquí a la 1:30 de la tarde. Y les recuerdo, por favor, cuídese. Los contagios están en su máximo y si usted no se cuida, no se va a cuidar nadie. Gracias y buenas tardes.